Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde del séptimo Congreso Internacional de Democracia y Participación Ciudadana y en concreto al panel número 3, que nos habla sobre democracia y participación ciudadana, una perspectiva americana. Y para ello vamos a tener en esta mesa vamos a tener las dos, pero virtualmente contaremos con una tercera intervención. En primer lugar, a mi derecha, Roberto Viciano Pastor, catedrático de esta Casa de Derecho Constitucional, ha publicado numerosas monografías y estudios sobre la materia, que nos va a presentar aquí hoy, y sobre el tema de la participación ciudadana en el ámbito latinoamericano. Además de su amplia trayectoria académica, que necesitaría una ponencia específica para hablar de ella, e investigadora, también cabe resaltar que actualmente está dirigiendo el máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. El título de su intervención se titula Mecanismos de participación popular en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Así que, cuando quiera, profesor Viciano. Muchas gracias, Mariloli. Muchas gracias también al profesor Jorge Castellanos por los dos por organizar estas jornadas y por contar conmigo para estar aquí con todos ustedes y con quienes nos están siguiendo también a través de los medios audiovisuales. Los organizadores de esta jornada, en un análisis de la participación ciudadana desde la perspectiva de América, pues tuvieron a bien el atribuirme el que yo les hablara a ustedes sobre los mecanismos de participación popular en el constitucionalismo, en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Ahora les voy a explicar brevemente qué consiste esto, porque ustedes, por razón de los estudios que están cursando, pues seguramente no habrán oído hablar del nuevo constitucionalismo latinoamericano, y es normal, no piensen ustedes que son seres extraños por eso, más bien los seres extraños somos los que estamos aquí hablando de cosas un poco raras, ¿no? Y concretamente, lógicamente, pues, relacionado con el tema, pues como decía, los mecanismos de participación dentro de esa corriente que hemos denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano. Primero, por lo tanto, ¿en qué consiste esto del nuevo constitucionalismo latinoamericano? Muy brevemente contado. Bueno, pues en América Latina, después de como en todos los demás países, pues también en nuestro caso o en los casos de los países europeos, el constitucionalismo no ha sido un constitucionalismo homogéneo todo el tiempo. Ha habido una pugna bastante fuerte entre un constitucionalismo de fundamentación democrática y un constitucionalismo de fundamentación oligárquica, aristocrática, en la que solamente unos cuantos eran los que definían las reglas de juego, ¿no? Y las reglas de juego, es decir, la Constitución, no era elaborada con la participación de los ciudadanos, no era elaborada a través de asambleas constituyentes democráticas, sino que eran un grupo de personas notables del país que se reunían y que establecían las constituciones pues como les parecía más oportuno. Ese ciclo histórico, que en Europa acaba un poco antes, pero que en América se alarga un poquito más, sin embargo, pues a partir de los años 40, sobre todo, pues comienza a haber algún tipo de experiencias más democratizadoras en América Latina, de constitucionalismo más democrático, de fundamentación democrática de la Constitución, y bueno, pues todas esas experiencias democratizadoras son abortadas con la aparición de las políticas de seguridad nacional. Las políticas de seguridad nacional significan que Estados Unidos, como ven que si existen sistemas democráticos en América Latina puede producirse el triunfo de gobiernos que no son del agrado de Estados Unidos y que son más bien gobiernos que podrían ser susceptibles de ser aliados o socios de la antigua Unión Soviética. Estamos hablando en este momento de los años 60, 70, 80 del siglo pasado, ¿no? En donde estaba la confrontación entre el bloque dirigido por Estados Unidos y el bloque dirigido por la Unión Soviética. Bueno, pues cuando se ve en riesgo la posibilidad de que algunos países acaben democráticamente en manos de partidos que podían ser simpatizantes o aliados de la Unión Soviética, pues Estados Unidos decide que hay que acabar con el sistema democrático en América Latina y instaura lo que se llaman las políticas de seguridad nacional, por la cual los militares
en diferentes momentos, pero en ese espacio de tiempo del que estoy hablando, asumen el poder en todos los países prácticamente de Sudamérica, excepto Colombia y Venezuela, en donde lo que hay es unos sistemas también bastante oligárquicos que cuentan con apoyo militar, pero que no gobiernan directamente los militares. Pero los demás países de América Latina todos pasan por dictaduras militares en los años 70, 80, ¿no? Por supuesto, Centroamérica también tiene un sistema de dictaduras, pero que venía ya de mucho antes y que se mantiene también en ese tiempo, con algunos países en guerras civiles, como Nicaragua o como Guatemala. Y estaba el caso de México, en donde, como saben ustedes, había un partido único, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que desde hacía mucho tiempo pues controlaba el país, garantizaba a Estados Unidos que no habría ningún foco de comunismo dentro del país, por tanto no sería un peligro de seguridad nacional para Estados Unidos, y a cambio de eso pues Estados Unidos permitía que ese partido hiciera lo que quisiera con México sin meterse demasiado con las políticas internas que se hacían en el país y que eran muy poco democráticas, aunque aparentemente todos hacían como que eran muy democráticas. Cuando ya la Unión Soviética entra en crisis, antes de que se derrumbe la Unión Soviética y se derrumbe todo el bloque soviético, pues Estados Unidos se da cuenta de que ya no hace falta tener ese nivel de presión tan fuerte que significa tener gobiernos militares en América Latina, y por lo tanto lo que hace es inaugurar una nueva época en la que promueve las transiciones a la democracia en América Latina. O sea, igual que promovió las transiciones a las dictaduras, pues cuando ya no son útiles para sus intereses geopolíticos, decide transitar hacia la democracia y organiza unas transiciones a la democracia que más o menos lo que hacen es intentar trasladar a América Latina el modelo del constitucionalismo social y democrático de derecho, ¿no? Un poco, digamos que el análisis quizá un poco simplista, los norteamericanos no son muy finos en los análisis, como ya ven ustedes con Afganistán y otros ejemplos, ¿no? Pues entonces más o menos dicen, bueno, pues sí, hubo una guerra mundial y unos sistemas fascistas en Europa, y en cambio pues eso se transitó con unas nuevas constituciones que crearon el Estado Social y Democrático de Derecho, pues vamos a hacer más o menos lo mismo ahí en América Latina, ¿no? Y por lo tanto pues copiamos un poco de ahí de Europa y lo llevamos ahí a América Latina, con evidentemente la falta de visión sobre que las condiciones de América Latina no eran las de Europa, sobre la falta de visión de que en Europa las oligarquías económicas y financieras se habían dado cuenta de que el fascismo no era una solución, que más bien había generado un problema mayor, y por lo tanto las oligarquías económicas y financieras europeas estaban de acuerdo en que era necesario hacer algunas concesiones, y por lo tanto era necesario permitir que hubiera democracia y que hubiera redistribución de renta a través de la creación del Estado social. Por tanto, se olvidaron de esos pequeños detalles y trasladaron el modelo miméticamente y construyeron unas bonitas constituciones que hablaban del Estado social y democrático de derecho después de las dictaduras militares, pero esas constituciones, por supuesto, nunca consiguieron ser vigentes realmente, porque lo que se produjo fue realmente la aparición de un constitucionalismo puramente nominal, ¿no? Un constitucionalismo, si no semántico en términos de Levenstein, por lo menos sí nominal, pero desde luego no normativo. Ese constitucionalismo, por lo tanto, ni provocó que hubiera más democracia, ni provocó que hubiera redistribución de la renta, es decir, que hubiera un Estado social que redistribuyera la renta dentro del país. Y todo eso, evidentemente, lo que generó fue mucha insatisfacción popular. A la ciudadanía se le había dicho, va a haber más democracia, va a haber más redistribución de renta, y no llega ni lo uno ni lo otro. Y por lo tanto comienza pues un movimiento en América Latina, sobre todo en movimientos populares, en movimientos sociales, que empiezan a decir, bueno, pues aquí hay que pensar un modo de hacer el constitucionalismo diferente, porque con este constitucionalismo que nos han traído un poco de fuera, pues no resolvemos los problemas de nuestro entorno, ¿no? Y esa idea, digamos que germina por primera vez en Colombia en el año 1991, cuando los estudiantes universitarios de ese país organizan una serie de movilizaciones muy importantes a las que luego se sumarán otros sectores sociales, ¿no? Y obligan a que el gobierno, que no quería evidentemente hacer una asamblea constituyente, tenga que hacer una asamblea constituyente y promover el cambio de la vieja constitución colombiana de 1886. Aún estaban viviendo con la Constitución de 1886, si bien es verdad que la habían reformado también de manera importante, ¿no? A lo largo de los años 60, 70, etc.
Bien, esto por lo tanto, ahí hay un intento de crear un nuevo constitucionalismo, una cosa diferente a la que había hasta ese momento, y ese constitucionalismo lo que intenta de alguna manera es generar que de verdad se cumpla el Estado social y democrático de derecho. No pretenden inventar nada nuevo, pero sí que se crea algo más efectivo, que algo que de verdad exista. Y simplificando mucho, este ejemplo de Colombia se intenta seguir en varios países latinoamericanos, en algunos no se consigue el suficiente apoyo electoral para que se puedan promover procesos constituyentes de cortes que promuevan también, digamos, una idea de cambio constitucional, de cambio de país. En cambio sí que se consigue, por ejemplo, que ocurre en Venezuela en el año 99, en donde la gente estaba muy harto, pues, de un sistema extremadamente corrupto y inigualitario, un país petrolero con entonces el 80% de pobres en el país. Otra cosa, y esto abre un paréntesis, es que al final de ese proceso haya más pobres quizá en el país, aunque siga siendo petrolero, ¿no? Pero eso ya no es culpa de la Constitución, sino de los gobernantes que ejecutaron la Constitución. Pero lo que está claro es que en aquel momento también se intenta cambiar la Constitución como un mecanismo de cambiar el país, ¿no? Y también pues se adscriben a esta línea de buscar nuevas ideas para guiar o para dirigir los países latinoamericanos. Posteriormente, más adelante, también va a ocurrir lo mismo, pues cronológicamente, ¿no? Bolivia, a partir del triunfo del presidente Evo Morales, también plantea hacer una asamblea constituyente y que haga una nueva constitución para el país, más democrática, más social, y también lo va a pasar cuando el presidente, el que luego sería presidente Correa, cuando el candidato Correa plantea lo mismo y gana las elecciones también en el año 2006, creo que fue. A veces las cifras me bailan, pero creo que era el 2006, cuando gana el presidente Correa las elecciones, y también se lo hace planteando que hay que hacer una constituyente para cambiar el país, que no se trata solo de cambiar el gobierno, sino que se trata de cambiar la forma de gestionar el país. Todo ese movimiento, ¿no?, que ahora, por ejemplo, también ha desembocado en que en Chile, saben ustedes que también en este momento hay una asamblea una convención constitucional que tiene por encargo hacer una nueva constitución y que responde también a ese malestar histórico, ¿no? Es producto de unas revueltas sociales que se han producido en 2019, que obligaron a que el gobierno tampoco tenía ningún interés en convocar una asamblea constituyente, pero finalmente se vio obligado a convocar una asamblea constituyente por la presión de los ciudadanos en la calle, ¿no? Es decir, es todo un movimiento que aún sigue vigente de búsqueda de nuevas formas de articulación del constitucionalismo. Y como pueden ustedes imaginar, y acabo de decir, pues los dos ejes principales de ese proceso, de esos procesos de hacer unas nuevas constituciones y una nueva forma de gestión del país, lo que pretendían, otra cosa es si lo han conseguido o no, en algunos países se ha conseguido medianamente, en otros países ha sido un rotundo fracaso, como el que estaba anunciando previamente en el caso venezolano, ¿no? Pero en esos procesos constituyentes, en ese momento de germen del nuevo modelo, pues la preocupación de los constituyentes era crear modelos más democráticos y modelos que permitieran un mayor grado de redistribución de la renta dentro del país, que era los dos grandes problemas, digamos, sistémicos que tenían esos países latinoamericanos. Bueno, pues dicho esto, para que ustedes entiendan un poco a qué nos vamos a referir, pues todos esos modelos, todos esos proyectos constitucionales, todas esas asambleas constituyentes, pues lógicamente se van a preocupar mucho de ver cómo consiguen que funcione mejor la democracia. Y la conclusión a la que llegan es que la democracia representativa pues no ha funcionado muy bien, porque normalmente pues los representantes que son electos tienen un alto nivel de influencia por parte de los grandes poderes fácticos del Estado, son muy influenciables, son financiables sus campañas por las personas que tienen mayor capacidad económica, y por lo tanto llegan un poco al convencimiento de que lo que hay que hacer son abrir espacios de participación popular, ¿no?
Es decir, lo que normalmente ya teóricamente desde los años 60, 50, 60 en Norteamérica se llamaba democracia participativa, ¿no? De la que habla Verba y Almond y compañía, ¿no? Bueno, pues ¿qué es esto de la democracia participativa? Pues la democracia participativa es que sigue habiendo un funcionamiento a través de la democracia representativa. Habitualmente el Estado toma sus decisiones mediante acuerdos que se adoptan a través de representantes que son electos por los ciudadanos, pero también hay otra serie de mecanismos de democracia directa, ¿no? En donde los ciudadanos puedan participar directamente. Si los ciudadanos ven que los representantes políticos no hacen las cosas que los ciudadanos esperaban que hicieran, van a tener unos cauces para poder rectificar a los representantes, van a tener unos cauces para poder cambiar las decisiones que no les gustan a los representantes. Y esta es un poco la idea que aparece en ese nuevo constitucionalismo latinoamericano. El viejo constitucionalismo latinoamericano, el que había salido después de las dictaduras militares, era un sistema muy parecido al que tenemos, por ejemplo, en España, muy de democracia representativa, con escasos espacios para la participación directa popular en las grandes decisiones del Estado, y bueno, pues lo que hacen es una especie de ruptura, inspirándose pues en los modelos de algunos países europeos como Suiza, Italia, que ha estudiado muy bien la profesora Remedios Sánchez aquí presente, y los modelos, pues, por ejemplo, de los Estados miembros de Norteamérica, pues que el profesor Diego González, él luego les va a hablar alguna cosa de eso, y un servidor, pues también hemos estado trabajando últimamente. Bueno, pues hay ejemplos muy buenos de cómo se puede articular la mezcla entre democracia representativa y participación directa de los ciudadanos. Bueno, todas estas constituciones, por lo tanto, las de Colombia del 91, la de Venezuela del 99, la de Ecuador y la de Bolivia posteriores, pues todas introducen mecanismos de participación directa de los ciudadanos como mecanismos de corrección de los políticos cuando los políticos se desvían de lo que pareciera que era la voluntad de los ciudadanos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Muy sucintamente, porque en una presentación de estas características pues no podemos entrar a hablar de las cuestiones en detalle, pero sí para que ustedes se hagan una idea más o menos general del asunto. Bueno, por supuesto, la primera es el presupuesto básico de que los procesos constituyentes sean procesos democráticos. Claro, que la Constitución se elabore a través de un debate en la sociedad, con una elección de una asamblea constituyente que tenga como objeto específico elaborar la Constitución. Por lo tanto, que los ciudadanos cuando vayan a votar sepan que esas personas van a tener, no van a aprobar leyes que estén sometidas a la Constitución, sino que van a cambiar las reglas de juego, van a cambiar la Constitución, ¿no? Nosotros en España, como ustedes seguramente sí que habrán visto, pues por ejemplo fueron convocados, en mi caso, mis padres y mis abuelos y otros familiares mayores, fueron convocados a unas elecciones legislativas, y cuando votaron pensando que iban a tener pues a un parlamento que iba a legislar, eso sí, de manera democrática, electo con una presencia de partidos plurales, no como en el franquismo, se encontraron con que estos señores decidieron autonombrarse constituyentes y hicieron una constitución, y a Dios gracias que la hicieron, pero evidentemente la hicieron rompiendo, digamos, las previsiones de todo lo que hasta ese momento se había hecho, que era, como digo, hacer simplemente una elección de un parlamento democrático por primera vez después de 40 años, que ya es mucho, ¿no? Pero además hicieron una constitución, y yo creo que estuvo bien hecho, pero está claro que los ciudadanos cuando votaron no sabían que se iban a entregarle el poder a unos señores para que cambiaran las reglas de juego. Lo que creyeron es que iban a votar a unos legisladores para hacer leyes. Bueno, pues la diferencia, por lo tanto, es sustancial. No es lo mismo si a ustedes lo convocan a votar a alguien para que tome decisiones en el marco de unas reglas generales que en teoría no se pueden violar porque son las reglas fundamentales del sistema jurídico que están en la Constitución, a que ustedes les digan que van a votar a los que pueden cambiar las reglas fundamentales del sistema, porque evidentemente el poder que ustedes le entregan a los que van a cambiar las reglas fundamentales del sistema es mucho mayor que si la entregan a unas personas que al menos tienen el límite del respeto a la Constitución. Todo lo cual es muy opinable porque todos sabemos que el poder político pues al final siempre busca la rendija para intentar sortear los límites constitucionales, etcétera, etcétera. El trabajo de los constitucionalistas debe ser el de buscar cómo cerrar esas brechas, ¿no?, dentro de la Constitución para que efectivamente se produzca una limitación real del poder. Bien,
Todo ese por lo tanto, primer mecanismo, es decir, pues que se haga la Constitución democráticamente, novedad en América Latina, donde pues durante el siglo XIX y por supuesto, durante el siglo XIX, por supuesto, y en parte importante del siglo XX, las constituciones no se habían hecho a través de unos procesos democráticos en donde la gente había elegido unas asambleas constituyentes y en donde además podían haber luego votado si querían o no ese texto constitucional. Porque aquí lo importante de un proceso constituyente al final es la votación ciudadana, lo que permite comprender que la Constitución es realmente querida por los ciudadanos es que los ciudadanos voten que sí a la Constitución, porque puedes haber nombrado unos representantes como votas a unos legisladores y que también los constituyentes como los legisladores al final no interpreten adecuadamente lo que los ciudadanos quieren. La manera de comprobar el que efectivamente los constituyentes han hecho bien su trabajo, más o menos, y han asumido lo que era el programa de los ciudadanos, es que los ciudadanos luego voten, ratifiquen personalmente el texto constitucional. Esta ratificación personal que hacen los ciudadanos frente a la ley que no es ratificada por los ciudadanos es lo que en realidad fundamenta la posición prioritaria dentro del ordenamiento jurídico de la Constitución sobre la ley. La Constitución sobre la ley no es porque la palabra Constitución sea más bonita que la de ley, es porque en teoría, aunque no siempre se respeta, la Constitución tiene que ser producto de una votación directa de los ciudadanos, mientras que la ley siempre es producto de una votación efectuada por los representantes de los ciudadanos, pero no directamente con la presencia de los ciudadanos, salvo que en algunos países, como sabemos, existe la posibilidad de que las leyes también luego puedan ser ratificadas por participación popular, en algunos casos. Bien, pues dentro de esa idea primera, ¿no? Que se haga democráticamente la Constitución, ya era un avance, y la segunda consecuencia de todo ello, era que si la Constitución han decidido esos países, esas mayorías sociales que hubo en esos países, que fuera elaborada democráticamente o lo más democráticamente posible, bueno, pues la consecuencia siguiente es que no puedan cambiar la Constitución los políticos sin contar con mi voto favorable, ¿no? Es decir, si la Constitución es una norma que limita a los que ejercen el poder político para que no puedan abusar del poder político, no tiene sentido que quienes ejercen el poder político se puedan poner de acuerdo para cambiar las reglas que los limitan, porque entonces ya no es un límite realmente. Por lo tanto, la participación de los ciudadanos en la ratificación de cualquier reforma constitucional es un mecanismo fundamental de garantía democrática. Y en muchos países del mundo, por supuesto en América Latina en aquella época, eso no estaba previsto. Como no está previsto en nuestro país. En nuestro país, como saben ustedes, está previsto parcialmente, es decir, en algunos supuestos sí que está previsto por nuestro ordenamiento el que pueda haber ratificación popular de la reforma constitucional, en el caso agravado, o si lo pide una cantidad de diputados, pero las reformas menores, por ejemplo, no necesitan de ser ratificadas por parte de los ciudadanos. Y por eso, pues decisiones tan importantes como conceder el derecho al voto en las elecciones municipales o las elecciones europeas a personas que no son ciudadanos españoles, pues una decisión me parece suficientemente importante, fue adoptada pues sin que ningún ciudadano votara si le parecía bien o mal, partiendo de la base que a mí me parece estupendo. Es más, yo soy partidario de que también voten en las legislativas, pero también tengo muy claro que decisiones de ese calado, hombre, necesitarían un poco de consulta a la población, porque creo que alteran sustancialmente el funcionamiento del sistema constitucional. Y no quiero decir nada, obviamente, pues lo digo para que ustedes vean que los problemas no son solamente de allá, sino que también por aquí tenemos alguno que otro, ¿no? Pues a nosotros nos reformaron el artículo 135, que como ustedes saben lo que hace es de alguna manera colocar prevalentemente la obligación del Estado de atender a sus obligaciones de deuda pública antes que ejecutar el resto del presupuesto del Estado, simplificadamente, ¿no? Bueno, pues me imagino que si eso lo hubieran sometido a la consideración de los ciudadanos, no sé si hubiera prosperado la reforma constitucional. Es decir, evidentemente, pues no creo que coincida siempre la voluntad de los representantes con la voluntad de los representados. Y por ello creo que es muy bueno y muy positivo que también no solamente las constituciones las voten los ciudadanos, sino que las reformas constitucionales las voten los ciudadanos. Si los ciudadanos quieren cambiar las reglas de juego, están en su derecho, pero tiene que garantizarse que ellos participan en ese cambio para que no se vaya, digamos, a otras decisiones que no les gusten.
Por tanto, segunda parte importante, en el nuevo constitucionalismo latinoamericano se prevé que todas las reformas constitucionales tienen que ser votadas por los ciudadanos. Y esto además ha generado un mecanismo muy interesante, porque cuando se han producido unas derivas autoritarias en esos sistemas, los únicos mecanismos que han conseguido frenar de alguna manera temporalmente esas derivas autoritarias han sido precisamente la participación popular. El primer caso es en el caso de Venezuela. En 2007 el presidente Chávez decide que tiene que cambiar las reglas de la Constitución, porque digamos que le molestan algunas cosas de la Constitución que su propio partido, por cierto, había impulsado, pero que cuando ya lleva un tiempo gobernando dice, bueno, esto ya no me convence tanto, yo quiero tener más capacidad de acción, más capacidad de hacer cosas como yo considero que debo hacerlas, y por lo tanto plantea la reforma de 65 artículos de la Constitución, nada más y nada menos. Y, por supuesto, un Parlamento controlado mayoritariamente por el partido del presidente Chávez, es decir, por los representantes electos por los ciudadanos, pues lógicamente vota a favor de esa reforma constitucional, ¿no? Pero cuando llega a la última fase, que es la de la aprobación por los ciudadanos van, votan y dicen no queremos esa reforma constitucional, lo queremos a usted mucho como presidente, de hecho le volvieron a votar luego como presidente en las siguientes elecciones, pero no queremos que usted gobierne como le dé la gana, tiene usted que gobernar dentro de unos límites preestablecidos por la Constitución del 99 y usted lo que no puede hacer como presidente de la República es hacer lo que le dé la gana con la Constitución. Y de alguna manera también ha ocurrido lo mismo en el caso boliviano, cuando ya más recientemente pues también se agotaban las posibilidades de reelección del que era presidente de Bolivia, el señor Evo Morales. Y el señor Evo Morales, cuando ve que ya no se puede volver a presentar, porque la Constitución dice que solamente se puede volver a reelegir, se puede reelegir 2 veces, bueno, pues lo que plantea es una reforma constitucional en la que diga que se puede presentar cuantas veces quiera. Y, por supuesto, también un Parlamento en el que mayoritariamente tiene una mayoría suficiente, cualificada además de su partido, pues aprueba que efectivamente que se pueda reelegir tantas veces como quiera el señor Evo Morales como presidente de la República. Y eso, lógicamente también, porque está previsto en la Constitución, va a referéndum nacional. Y cuando va a referéndum nacional, los ciudadanos le dicen al señor Evo Morales, no, nosotros pensamos que no está bien que tú te perpetúes en el poder, está muy bien todo lo que has hecho, te queremos mucho y tal, te haremos un monumento cuando te retires, pero ya te toca el tiempo de irte a tu casa y por lo tanto votan que no e interrumpen la posibilidad de esa reforma constitucional. Que luego el señor Evo Morales lo que hizo fue una maniobra pues de las clásicas de siempre, que él tanto había criticado cuando estaba en la oposición, y lo que consiguió fue una sentencia del Tribunal Constitucional que controlaba, porque lo había nombrado el Parlamento en el que también él controlaba con su partido mayoritario, para que el Tribunal Constitucional, nada más y nada menos, entendiera que como el derecho de participación estaba previsto en el Convenio Interamericano de Derechos Humanos, bueno, pues entonces como había un convenio internacional de derechos humanos y la Constitución de Bolivia decía que los tratados internacionales de derechos tenían rango constitucional, pues entonces directamente entendió el tribunal que podían dejar sin efecto la prohibición de reelección porque chocaba contra el derecho de participación y entendieron que si tenés derecho a participación, es un derecho de participación ilimitado, ¿no? Todo ese derecho lo vas a tener siempre, ¿no? Obviamente una interpretación interesada y que posteriormente la propia Corte Interamericana acaba de dictar una opinión consultiva en la que ha dicho que eso era una barbaridad, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues dicho todo esto, como ven ustedes, los mecanismos de democracia directa son el último mecanismo cuando todo lo demás institucionalmente falla. Los ciudadanos pueden tener un último recurso para parar determinados abusos de poder. Pero no solamente eso, absolutamente novedoso para nuestro país. En nuestro país se puede reformar la Constitución, como hemos dicho, sin contar con nosotros, y se hizo una Constitución sin que nadie nos dijera que iban a hacer una Constitución previamente, ¿no? La decidieron luego las élites electas. Bueno, pues luego, junto con eso, pues se creó toda una serie de mecanismos refrendarios
que existen en otros países del mundo, pero que no existían en América Latina. Y bueno, pues ahí la posibilidad de hacer con referéndums, consultas, referéndums abrogatorios para derogar una norma que ya está vigente y que a los ciudadanos no les parece adecuada, la pueden derogar ellos solicitando con firmas que se haga un referéndum, y si reúnen las firmas necesarias, se tiene que convocar un referéndum para que los ciudadanos decidan si esa norma se declara derogada o no se declara derogada. O para consultarles determinadas cuestiones, ellos también pueden promover el referéndum. Por ejemplo, en nuestro país, ustedes también creo que se deben de conocer, están estudiando, si no en este momento, la cuestión. Bueno, pues en nuestro país nosotros los ciudadanos no podemos promover ningún referéndum, ¿no? Poder promover desde la estructura política, el presidente del gobierno, con el apoyo del Congreso de los Diputados. Pero nosotros como ciudadanos no podemos promover ningún referéndum. No podemos preguntar a nuestros conciudadanos, oiga, ¿qué le parece a usted si hacemos esto? Bueno, no podemos. Bueno, pues eso que nosotros no podemos hacer, allá sí que se puede hacer, aún están vigentes las constituciones, aunque en el caso de Venezuela, como digo, es una constitución que no se está aplicando de facto, ¿no? Está en teoría vigente, pero no tiene ningún tipo de vigencia real. Por lo tanto, se abrió todo un mecanismo también de participación de los ciudadanos a través de referendos que ellos mismos podían convocar. También podían convocarse los referendos a instancia del gobierno o de las fuerzas políticas, ¿no? Pero también los ciudadanos tenían la posibilidad de poder convocar a sus conciudadanos para opinar de temas que les parecieran fundamentales. Y en ese tema también hay incluso alguna regulación muy interesante, que es la de Bolivia, en la cual constitucionalmente se obliga a que determinadas decisiones que se entienden muy graves tengan que ser necesariamente consultadas, no discrecionalmente, sino necesariamente consultadas a la ciudadanía. Por ejemplo, el ingreso en una organización de defensa. Si tú vas a ingresar en una organización de defensa, que significa que tu defensa va a dejar de ser absolutamente soberana, porque va a estar dentro de un engranaje de defensa en el que tú no vas a mandar solo, sino vas a estar con otros, pues entonces eso hay que consultarlo a la ciudadanía. Si vas a ingresar en un sistema de integración económico que pueda llevar aparejado la creación de una moneda diferente a la que tú tienes en ese momento, eso tiene que ser consultado obligatoriamente, no lo puede decidir solo el Parlamento y el Gobierno. O sea que constitucionalmente determinadas cosas ya están fijadas en la Constitución, que cuando se llegue a esos debates tiene que ser convocado necesariamente una consulta ciudadana, porque no basta con que los representantes tomen la decisión, porque afectan a temas muy graves de la soberanía nacional. Junto con eso apareció otro mecanismo de participación, que es el revocatorio. ¿En qué consiste esto del revocatorio? Pues que nombramos a unos representantes, pero si en un momento dado vemos que esos representantes no cumplen con lo que esperábamos de ellos, se puede activar que los ciudadanos pidan la revocación de su mandato, es decir, que sean destituidos de su mandato y sean sustituidos por unos nuevos representantes porque estos no lo han hecho bien. No voy a entrar tampoco en detalles de las regulaciones y tal, porque yo creo que me estoy pasando. Mariloli me mira con mucha razón, muy mal, pero por mi exceso, no porque ella sea mala, sino porque yo soy malo. Y por lo tanto, ese es otro de los mecanismos que se introduce también, la revocación de mandato, que tú puedas cambiar a los representantes electos directamente por la ciudadanía si consideras que de alguna manera no están cumpliendo con las expectativas que había. Y también, bueno, pues hay luego toda otra serie, digamos, de mecanismos más locales quizá, como los cabildos abiertos, las asambleas ciudadanas, que también están previstos en las constituciones, pero que obviamente tienen difícil aplicación a nivel nacional, que tienen un cierto grado de posible aplicación a nivel local, y no solo y no en todos los niveles locales, sino en los niveles locales, digamos, de entidades muy pequeñas o relativamente pequeñas, porque evidentemente si tú haces un cabildo abierto o una asamblea ciudadana en la Ciudad de México, o por decir alguno de los países en donde sí que está previsto en su constitución, de estos países del nuevo constitucionalismo, lo haces en Caracas o lo haces en La Paz, donde hay millones de personas, o lo haces en Quito, bueno, pues evidentemente eso va a ser muy difícil de que pueda articularse un debate entre miles de personas, ¿no? Por lo tanto, son instituciones que permiten efectivamente la participación y la toma de decisiones vinculantes para el poder, pero que, como digo, están pensadas más para pequeños espacios de decisión, no para las grandes decisiones nacionales. Bueno, pues como ven ustedes, un poco muy rápidamente y tal, simplemente por si alguien conozca, pues
un modelo diferente, unas peculiaridades diferentes. Bueno, pues ha existido esa problemática, se han tomado esas decisiones en algunos casos, como hemos visto, han servido para frenar abusos del poder y en otros casos no han servido para frenar abusos del poder. En el caso, y por terminar, en el caso que ya he mencionado varias veces, del caso de Venezuela, lamentablemente todos los mecanismos de participación popular no han servido. ¿Por qué? Porque cuando los ciudadanos han intentado activar mecanismos de participación popular para tomar decisiones en contra del poder, el poder sencillamente, que controlaba los órganos electorales, lo que han dicho es que no concurrían no estaban las firmas adecuadas. En fin, ha puesto una serie de trabas falsas para evitar el cumplimiento correcto de la Constitución. Por eso digo que en realidad estamos en presencia de una no aplicación de la Constitución, porque claro, no se está cumpliendo con la Constitución, aunque nominalmente esté vigente. Por tanto, bueno, simplemente que sepan de la existencia de todas esas experiencias que en algunos casos han funcionado bien y en otras no tan bien, y que, bueno, pues que es otra perspectiva diferente a la que nosotros podemos tener habitualmente desde nuestro propio ordenamiento constitucional o los ordenamientos constitucionales de nuestro entorno europeo. Muchas gracias por la paciencia de la moderadora de la mesa y muchas gracias a los organizadores del evento. Bueno, muchas gracias al profesor Viciano. No se ha extendido porque es bastante complicado resumir en tan poco tiempo el constitucionalismo de los últimos años en Latinoamérica, y creo que lo ha resumido como buenamente ha podido, y vamos, un ejercicio de resumen bastante importante. Para continuar, si os parece bien, como un poco más de tiempo, si tenéis alguna pregunta para luego el debate, lo dejamos al final de las intervenciones y lo apuntáis y luego daremos paso para ese debate. Vamos a pasar con la segunda intervención de esta tarde. A mi izquierda tenemos a Diego González Cadena, es profesor de Derecho Constitucional también de esta casa, de la Universidad de Valencia. Ha sido durante 2 años investigador postdoctoral en el Instituto de Derecho y Política Global de la Facultad de Derecho de Harvard. Su principal línea de investigación es el estudio de los procesos de cambio constitucional. Ha prestado especial atención al diseño jurídico de los procesos constituyentes y los mecanismos de participación ciudadana directa, trabajo que además ha desarrollado en diversos artículos y 3 monografías, en las que además se ha centrado en estudiar los casos de Estados Unidos, diversos países latinoamericanos, la Unión Europea y España. Y hoy nos va a presentar aquí su intervención bajo el título El concepto de Constitución a la luz del constitucionalismo estatal estadounidense. Cuando quiera. Diego, tiene la palabra. Muchísimas gracias a los organizadores del Congreso, al profesor Jorge Castellanos y a Marilolea Montero por la invitación, por organizarlo y por todo. Como siempre, muy agradecido a los dos. Lo que yo voy a hacer aquí realmente va a ser completar mucho lo que ha dicho el profesor Viciano, pero hacerlo como hacia el pasado. Os vais a dar cuenta que muchas de las cosas que voy a contar yo, o sea, el profesor Viciano estaba hablando ahora del nuevo constitucionalismo latinoamericano, y vamos a ver que lo del nuevo, no penséis que era porque nadie se le había ocurrido hasta que se le ocurrió a esta gente en América Latina, sino que de hecho podemos decir que no solo es que no sea nuevo, sino que en los propios orígenes del constitucionalismo, muchísimas de las ideas que ya ha venido señalando el profesor Viciano son las que están en el propio origen de lo que entendemos por lo que es el constitucionalismo y por lo que es una constitución. Lo que pasa realmente, me parece a mí, es que hubo una derivación durante muchísimo tiempo, tanto en Europa como también en América Latina, que nos hizo llegar a creer que una constitución o que el constitucionalismo servía a propósitos o tenía objetivos diferentes a los que desde un inicio tuvo realmente. ¿Cuál fue ese inicio? ¿Cuál es el punto de partida de la práctica escrita de textos constitucionales? Bueno, lo sabréis todos perfectamente. Fue el proceso revolucionario de las colonias británicas de Norteamérica. Entonces, lo que yo os voy a contar ahora brevemente en este espacio que me han cedido forma parte de una investigación que el profesor Viciano y yo tenemos en marcha. Son conclusiones, algunas de ellas provisionales, nos quedan todavía mucho trabajo de por medio, pero que bueno, nos gustaría también aquí poder compartir con vosotros, también por si suscita interés y pueda haber algo de intercambio de ideas al respecto.
Vosotros, según me acaban de chivar, sois alumnos de segundo, según me han dicho. Entonces, el año pasado, seguro, cuando estudiasteis Derecho Constitucional 1, daríais respuesta a una pregunta que parece como súper obvia, que diréis, bueno, vaya pregunta machorra que nos está haciendo aquí el profesor, cuando esto es tiene una respuesta obvia. La pregunta de ¿qué es una Constitución? Esa pregunta, que aparentemente debe tener una respuesta súper obvia, nosotros entendemos que no tiene una respuesta realmente tan obvia, que hay muchísimo debate y que no es una cuestión meramente teórica, sino que tiene grandes implicaciones en la práctica. Por resumir mucho el debate y de una forma simplificada, luego esto obviamente se complejiza mucho más y a quien esté interesado me puede escribir y yo le puedo enviar textos sobre el tema para que pueda profundizar. Hay como 3 definiciones de lo que se puede entender por una Constitución. La primera definición, que podríamos llamar una definición técnico-neutral de lo que es una Constitución, que por ejemplo en la escuela española pues defendió un constitucionalista muy famoso y muy bueno como era Ignacio de Oto, nos viene a decir que Constitución es todo texto autodenominado como tal que se sitúa en la cúspide del ordenamiento jurídico para dar unidad, coherencia y totalidad al ordenamiento jurídico, que establece una serie de órganos de poder político, una serie de valores y una serie de principios. Pero este concepto neutral de Constitución, digamos que no entra ni en el contenido de una Constitución, que se podría decir que podría ser una Constitución más o menos democrática, más o menos liberal, ni tampoco entra este concepto neutral de Constitución a la hora de analizar el procedimiento por el cual esa Constitución entra en vigor. Aquí entra una crítica que seguramente puede pareceros también obvia, seguramente el año pasado también lo estudiaríais en clase cuando estudiasteis Constitucional 1, y es que uno tendría que preguntarse, ya hombre, pero si nos habían contado que el objetivo principal de un texto constitucional y el objetivo principal, digamos, de las ideas que inspiran el movimiento constitucionalista es la limitación del poder, muy especialmente también, por supuesto, del poder político, pero la limitación del poder en general, ¿cómo es posible entonces que podamos tener un texto autodenominado, que se denomine Constitución y que sin embargo no dé libertad a los ciudadanos para poder controlar al poder político? Esto, por ejemplo, tenéis a un catedrático de Derecho Constitucional muy famoso español que se llama Manuel Aragón, que decía precisamente esto, decía, los ciudadanos tenemos que ser libres en el momento de vigencia de una Constitución, porque si los ciudadanos, los individuos, no somos libres, no podemos controlar efectivamente al poder, y si no podemos controlar efectivamente al poder, la idea de Constitución pues carece de sentido, porque precisamente el objetivo es ese. Pero además de esta idea de Manuel Aragón, que podéis también ver resumida a lo mejor en textos clásicos, como el famoso artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, tiene que complementarse necesariamente con otra idea, y es que los ciudadanos hemos de ser libres durante el momento de vigencia de la Constitución, pero también los ciudadanos hemos de ser plenamente libres, los individuos hemos de ser libres para decidir qué texto constitucional queremos. Claro, lo que no puede ser, insisto en esta idea, es que, lo ha explicado antes también el profesor Viciano perfectamente, ¿no? Pero insisto en esta idea, lo que no puede ser es pretender señalar que un texto constitucional tiene por objetivo limitar al poder político y que sin embargo luego puedan ser los propios que están autolimitados por por la limitación de la Constitución, los que se autolimiten a ellos mismos. Esto es, si los políticos reforman el texto constitucional sin preguntarlo a los ciudadanos, lo que tenemos es a los que están limitados por un texto autolimitándose. Digamos que es como una paradoja que no podría solventarse porque no tendría sentido alguno. Entonces, lo que necesitamos también es los individuos libertad para el momento en que confeccionamos un nuevo texto constitucional, pero también en cualquier momento cuando se viene a reformar un texto constitucional. Las implicaciones en la práctica de esto, insisto, esto no es un mero debate que lo hagamos porque también nos gusta mucho en la universidad, pero no lo hacemos únicamente porque nos gusta hablar de cosas teóricas y castillos. No, esto lo hacemos porque creemos que tiene implicaciones importantes en la práctica, como por ejemplo, cuando vamos a redactar una nueva Constitución, como decía antes el profesor Viciano, es necesario que convoquemos un órgano ad hoc, un órgano específico que esté separado del poder legislativo para redactar dicho texto constitucional, o no es necesario. Es siempre necesario cada vez, cuando terminan estos señores y señoras de redactar la Constitución, que los ciudadanos ratifiquemos mediante referéndum la propuesta que nos hacen nuestros representantes, ¿sí o no? O
Cuando se reforma la Constitución, una Constitución vigente como la española, de acuerdo con esta teoría, que podemos llamar teoría democrática de la Constitución, para entendernos, de acuerdo con esa teoría, ¿sería un requisito indispensable que los ciudadanos siempre, aunque sea cambiar una pequeña coma de la Constitución, ratifiquemos mediante referéndum la propuesta que se nos hace de reforma constitucional? Bueno, pues todas estas preguntas son las que nosotros intentamos dar cabida en esta, digamos, composición de una teoría democrática de la Constitución. Y realmente, os voy a hacer un spoiler desde ya de primer momento, no nos estamos inventando absolutamente nada, o muy poquito, que no se dijera antes. De hecho, lo que estamos haciendo ahora es estudiar muy en detalle cómo fueron los primeros procesos constituyentes de la historia, que, como digo, tuvieron lugar en las colonias británicas de Norteamérica durante el proceso revolucionario de independencia. Seguramente el año pasado, cuando estudiasteis Derecho Constitucional 1, y es normal porque así lo marcan muchos, se señala en muchos de los manuales que tenemos hoy en día, se os comentaría un concepto, que es el concepto de poder constituyente. ¿Os acordáis, no? El poder constituyente básicamente consiste en el ejercicio, cuando los ciudadanos ejercemos, digamos, la soberanía popular en un momento de cambio constitucional para tener una nueva constitución o porque la constitución vigente se reforma parcial o totalmente. Y seguramente también os dirían que esta idea de poder constituyente nace en la Francia revolucionaria y seguramente os suena un nombre, aunque sea vagamente, que seguro que os dijo el profesor Bruesora que os impartió la asignatura, que fue el de el abate Sieyès, Emmanuel Sieyès. Normalmente se suele decir que esta idea del poder constituyente nace de la mano de este señor que se llamaba Emmanuel Sieyès. Nosotros, por los estudios y las investigaciones que venimos llevando desde hace un tiempo, hemos descubierto que esto no es en absoluto así. No estoy quitándole mérito a Sieyès, cuyas obras, por supuesto, tenéis que leer como estudiantes de Derecho, pero es importante también que sepáis que se inicia antes esta idea de poder constituyente. La tenemos ya en el proceso revolucionario norteamericano y además no solo la tenemos expresada de forma, digamos, teórica, sino que la tenemos también hasta expresada totalmente en la práctica mediante los primeros procesos constituyentes que tuvieron lugar. Yo, no sé, seguramente la profesora Remedio, el profesor Lorenzo Cotino, que son muy buenos investigadores y que llevan muchos años estudiando estas cosas, ya lo supieran. Yo, para mí, fue una sorpresa dar con un texto que yo desconocía por completo, de una carta de un señor que era un revolucionario norteamericano, concretamente era un separatista, pero además doble, porque él también quería separar el estado de Nueva York y crear un estado que hoy en día existe y que ya existía, que empezó a existir al cabo de poco, que era el estado de Vermont, ¿vale? Y este señor, y lo voy a leer literalmente para que no se pueda pensar que yo, digamos, invento las palabras, y el documento, si alguien está interesado, se lo puedo hacer llegar, tiene un sentido de acceso. Dijo lo siguiente en 1777, unos cuantos años de que Sieyès supuestamente se inventara este concepto de poder constituyente. Dijo, y esto es entrecomillado, considero al pueblo el verdadero propietario del poder gubernamental. Son, y aquí viene lo relativamente interesante, son el poder constituyente supremo y desde luego sus representantes inmediatos son el poder supremo delegado. Y tan pronto el poder delegado se esté muy lejos de las manos del poder constituyente, una tiranía en algún grado ha sido establecida. 1777, tener en cuenta que el proceso revolucionario francés empieza más de 10 años después, ¿vale? Con lo cual aquí ya tenemos unos elementos como muy, muy importantes. Otra cosa que nos ha llamado la atención al profesor Viciano y a mí bastante cuando hemos empezado a indagar, a estudiar, créanme que tenemos carpetas y carpetas de un montón de documentación que recopilamos en Estados Unidos sobre el tema y nos queda todavía bastante también por leer. Otra cosa que nos llamó mucho la atención es que aparentemente uno podría pensar que estas ideas, estas teorizaciones del poder constituyente son teorizaciones que surgen como de las élites políticas e intelectuales de un país determinado. Y muy rápidamente, sin embargo, uno se da cuenta de que no es del todo así. Es más, de que no tiene por qué ser en absoluto así. Sino que estas teorizaciones que se empiezan a producir por aquel entonces, ya le empiezan a llevar en la práctica desde muy, muy al principio gente, digamos, común, normal y corriente, en asambleas, en ciudades y pueblos de Nueva Inglaterra. Mirad, esto que os voy a leer a continuación, también lo entrecomillo para que veáis que no es una invención mía o del profesor Viciano, sino que es real. Lo que os voy a leer ahora, lo traduzco del inglés, lo tengo aquí en inglés, es
en una reunión que hubo en un pequeño pueblecito de Carolina del Norte en 1776. Y no estaba ni Thomas Jefferson, ni Benjamin Franklin, ni ninguno de esos llamados padres de la Constitución norteamericana, sino que era una reunión de gente común, como si nos hubiéramos reunido nosotros, colonos norteamericanos, por aquel entonces en un pueblecito muy pequeñito de Carolina del Norte. Y se decían, entre otras cosas, las siguientes. El poder político es de dos tipos, uno principal y uno superior. El uno es derivado e inferior. Se referían al poder político. Dicen, el poder... Perdón que estoy traduciendo el inglés y estoy ahí. Dice, el poder principal supremo lo posee únicamente el pueblo. Y el derivado, el inferior, lo poseen los sirvientes del pueblo, que está refiriendo a sus representantes. Dice, cualquier persona que sea delegada, que sea confiada, que goce de la confianza del pueblo, es el sirviente del pueblo y posee únicamente un poder inferior. Y entre otras cosas, no voy a leerlo todo, pero esto puede ser interesante que lo diga, dice, las reglas del poder inferior tienen que ser ejercidas por de acuerdo con lo que señale el poder principal supremo, esto es, el poder del pueblo. Y en ningún caso las reglas del poder supremo del pueblo, se refería a una constitución, pueden ser alteradas, suspendidas o abrogadas por nadie que no sea el mismo pueblo. Aquí tenemos la idea básica, elemental, que nos ha dicho antes el profesor Viciano respecto al nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es básicamente la de no es posible reformar un texto constitucional sin contar con la voluntad del pueblo. Además, el profesor Viciano ha añadido otra cosa muy interesante, que ahora diréis, hombre, pues es que es una idea, bueno, y la idea de acuerdo con la cual necesariamente tiene que haber un referéndum siempre que tenemos un proceso de cambio constitucional, pues bueno, también la dijeron otros teóricos muy importantes norteamericanos, pero por ejemplo también la dijeron el Gremio de Mecánicos del Estado de Nueva York en 1767, en un documento que también hemos encontrado, que venía a decir este Gremio de Mecánicos en 1767. Y de nuevo, disculpad que entrecomille tanto, pero creo que merece la pena que lo haga para que veáis las palabras exactas y que no son obviamente nuestras. Decían el Gremio de Mecánicos en 1767 refiriéndose al proceso constituyente que estaba teniendo por aquel entonces lugar en el Estado de Nueva York y a la Constitución que por aquel entonces estaba redactando. Decíamos, no podemos creer que pretendan los futuros delegados de la Convención Constituyente del Estado de Nueva York, insisto, en 1767, que se otorguen el poder de elaborar una nueva Constitución para esta colonia y que sus habitantes no deban ejercer el derecho que Dios les ha conferido, en común con todos los hombres, de juzgar si es consecuente con sus intereses aceptar o rechazar una Constitución elaborada para este Estado del que son miembros. Básicamente estaban diciendo, es requisito indispensable que haya un referéndum, porque si no tenemos un referéndum, y seguramente suena muy obvia la idea, pero hay que subrayarla, porque luego en muchos sitios del mundo no ocurre. Si no tenemos un referéndum de ratificación, decían estos buenos señores mecánicos del Estado de Nueva York de 1767, decían, entonces, ¿cómo vamos a poder comprobar que de verdad la Constitución es el reflejo de la voluntad del pueblo? No vamos a poder comprobarlo. Necesitamos, obligatoria y necesariamente, de un referéndum al final para comprobar que efectivamente nos parece bien o mal lo que se nos está planteando. Obviamente, estas ideas tampoco se les ocurrieron al Gremio de Mecánicos de Nueva York o a estos buenos señores del pueblo de Carolina del Norte del que os estaba hablando del día de la mañana. Aquí hay una tradición político-jurídica mucho más larga que viene sobre todo, obviamente, de Inglaterra, del propio proceso revolucionario inglés, con, por ejemplo, algunos movimientos democráticos que hubo que a lo mejor os suenan, como los Levelers o los Seekers o los Diggers, como, por ejemplo, cuando las primeras sectas yo esto lo desconocía hasta hace no mucho, las sectas presbiterianas, la iglesia presbiteriana, parece ser que eligen a sus pastores, al pastor de la congregación, lo elegían ya por aquel entonces, en el siglo XVII, de forma democrática. Entonces, claro, cuando esta gente huye de Inglaterra por motivos de persecución religiosa y se va al Nuevo Mundo, lo que dice es, hombre, si nosotros al pastor de la congregación lo elegimos de forma democrática, hagamos también lo demás de forma democrática. Mira, tan pronto como en 1600, y subrayo la fecha, como en 1633, en
por aquel entonces era un pueblo, hoy en día forma parte de la ciudad de Boston, es un barrio de la ciudad de Boston que se llama Dorchester. Por cierto, no vayáis, si vayáis a Boston, a Dorchester, porque es bastante peligroso hoy en día, entonces no es recomendable que os deis un paseo por ahí, a no ser que queráis volver sin el teléfono móvil y quién sabe si algo más. Entonces, pues ya tan pronto como en 1633, en por aquel entonces pueblo cercano a Boston, se hicieron lo que hoy en día se llama Open Town Meetings, que son asambleas donde se reúnen los ciudadanos del pueblo o de la ciudad y proceden a votar democráticamente a mano alzada las diferentes cuestiones que se les plantean. Ojo, que esto lo hacían en 1633, pero lo siguen haciendo a día de hoy en muchos lugares de Nueva Inglaterra. Y no es una cosita que sea, porque seguramente el año pasado también estudiaríais el Concejo Abierto en España. ¿Os acordáis, no? Esto que es muy bonito, en España, una institución preciosa que tenemos en España, en aquellos pueblos de 100 o menos de 100 habitantes, con una cierta tradición histórica, como por ejemplo el pueblo de mi madre, ahí en la provincia de León, pues se reúnen cada X tiempo y deciden, votando a mano alzada y presencialmente, de forma asamblearia, pues de tomar decisiones sobre las principales cuestiones del pueblo. Pero es que en Nueva Inglaterra, por ejemplo en Massachusetts, a día de hoy esto llega hasta pueblos de 50.000 personas. O sea, no estamos hablando de 100 habitantes. Yo he llegado a estar, cuando yo estuve viviendo, llegué a ir a un Open Town Meeting de estos, de un pueblo de 7.000 personas. Me dejaron entrar, dije que era investigador, que tenía mucho interés, fui para allá y me dijeron, hombre, usted puede estar presente, pero obviamente no tiene derecho al voto, como es normal. Y iban todos con un mando que ponía yes, no y no contesta, ¿vale? Y nada, pues tuvieron unos debates súper interesantes y tomaban decisiones muy complicadas. No os penséis que era solo tomar decisiones, no, decisiones ahí me dieron un dossier entero que todavía sigo guardando, donde tomaban decisiones de niveles de endeudamiento público en el pueblo. O sea, no eran decisiones sencillas tampoco. Había que tener unos niveles de conocimiento elevados y los tenía la gente porque se interesaba y participaba de la cosa pública. Todo esto para decir que, como es claro, no salió de la nada, estas ideas no salieron de la nada, sino que salieron de una larga tradición que se fue gestando, pero que luego en la práctica o primera vez se planteó en lo que hoy en día es Estados Unidos. Y creedme que no era nada fácil. A lo mejor hoy en día nos parece muy fácil resolver la pregunta de, bueno, ¿y cómo se organiza jurídicamente la soberanía popular en los momentos de creación constitucional? A lo mejor nos puede parecer una pregunta de fácil respuesta. Puede ser. Pero cuando eres el primero en hacerlo, la respuesta es muy, muy difícil. Y hasta el momento nadie lo había hecho de esta forma, hasta que el 5 de enero de 1776, la buena gente del estado de New Hampshire, recién independizado, pues entra en vigor la primera constitución escrita en la historia. Constitución que podéis encontrar en Google fácilmente, constitución súper pequeñita, unos pocos párrafos, pero bueno, que tiene su interés. Y de esta primera constitución de New Hampshire de 1776, que eran solo 3 parrafitos, en los cuales se dejaba claro una cosa desde el principio. Nosotros, el pueblo de New Hampshire, dejamos muy claro que pues, creamos esta forma de gobierno. Y lo que hacían básicamente era definir cuáles eran los órganos de poder político y nada más. Pero en un periodo de tiempo muy, muy cortito, entre 1776 y 1780, que entra en vigor la Constitución, por cierto, todavía vigente, del estado de Massachusetts, con muchas reformas de por medio, en ese breve periodo de tiempo ya se va conformando la idea de lo que es un proceso constituyente democrático que tenemos a día de hoy y la idea de lo que es una constitución necesariamente democrática siempre que tenemos a día de hoy. Digamos que el ejemplo claro ya lo tenemos en el proceso constituyente de Massachusetts, cuando primero se le pregunta a la ciudadanía de Massachusetts, ¿ustedes quieren un nuevo texto constitucional? Porque, oye, a lo mejor no querían ningún texto constitucional. Primero hay que preguntarle a la gente si lo quiere o no lo quiere. Cuando después de eso votan a unos representantes, que en el caso de Massachusetts fueron a una pequeña iglesia, que si algún día vais a Boston, seguro que vais a visitar la Facultad de Derecho de Harvard, y justo enfrente de la Facultad de Derecho de Harvard hay una iglesia, si algún día vais para allá, y entrad, porque ahí fue donde se redactó la Constitución de Massachusetts de 1780, con protagonista John Adams, a la sazón segundo presidente del país. Y después de redactarla, la tercera cuestión era la obvia, pero bueno, vamos a preguntarle a los buenos ciudadanos de los pueblos y ciudades de Massachusetts si les parece bien lo que les hemos planteado, porque a lo mejor no les parece bien. Y, pues bueno, digamos que fue la primera constitución que nace de... No era un referéndum exactamente, porque lo que hicieron fue reunirse en las asambleas de pueblos o ciudades y votar a mano alzada. Pero bueno, lo más equivalente a un referéndum que podamos imaginarnos a día de hoy.
Si habéis estudiado, si os llama un poco la atención, cuando ponen en la televisión, seguro pues noticias de Estados Unidos, que las tenemos siempre en la televisión, seguramente podáis saber que el procedimiento de reforma de la Constitución federal de todo el país de Estados Unidos no es un procedimiento en absoluto muy participativo ni especialmente democrático. No hay ni referéndum final, ni existe la posibilidad de que los ciudadanos puedan plantear reformas directamente a enmiendas, le llaman ellos, al texto constitucional, ni nada de eso. Pero esto choca muchísimo con lo que luego tenemos a nivel estatal, que es heredero directo de estos primeros procesos constituyentes de los que os estaba hablando. ¿Y por qué se produce esta dicotomía? Sin querer contaros un rollo de una clase histórica, esto se produce muy básicamente, y voy a de nuevo leer muy brevemente algunas referencias para que veáis que no son mías, de algunas frases de algunas de la parte de las élites políticas, intelectuales y económicas de por las colonias por aquel entonces de Norteamérica. Tenemos, por ejemplo, a gente de la talla de James Madison, que en el número 10 del Federalista, que si no habéis leído os recomiendo que leáis porque se lee súper fácil y ahí están muchas de las claves de todos los debates o muchos de los debates político-constitucionales que tenemos al día de hoy, señala en ese número 10 del Federalista James Madison que la democracia pura solo conlleva turbulencia y conflicto. Estas palabras no son mías, sino que son suyas, uno de los padres de la Constitución de Estados Unidos, y que es incompatible con la seguridad personal y los derechos de propiedad. Y efectivamente, durante el proceso revolucionario estaba muy extendido, y hay bastante bibliografía muy reciente sobre este tema que lo demuestra de forma muy específica, está muy extendido durante el proceso revolucionario estadounidense, la idea de que era peligrosa la democracia. Mirad, antes os hablaba de John Adams, que por cierto tenéis una serie en la HBO que tenéis que ver, si os gusta un poco la historia, se llama John Adams, que es magnífica y seguro que os va a gustar mucho a todos. Pues la mujer de John Adams, que también era también una persona que participaba muy activamente en política, dijo literalmente que se habían pasado, que se habían excedido, dando tanta democracia en las colonias, en los recién fundados estados norteamericanos, porque la democracia solo conducía a la tiranía popular. Esto llevó a que se creara, digamos, un estado de opinión tal en Estados Unidos que se dijo hay que parar por lo sano este experimento democrático y vamos a crear el texto constitucional ya federal que todos conocemos, que se redacta en Filadelfia en 1787, que, por resumirlo muy brevemente, tiene muy en cuenta estos excesos democráticos. De nuevo, no es mía la palabra, sino que es de Edmund Randolph, delegado por Virginia en la Convención Constitucional, para intentar pues, bueno, que los excesos democráticos, digámoslo entre comillas, no pusieran en duda los intereses de las élites políticas y económicas de Norteamérica, de los recién estados creados en Norteamérica. No sé si me estoy pasando mucho, seguro que sí. 2 minutos, porque quiero una ponencia con un poco más de tiempo. Pido disculpas. Sabía yo que como veis es un tema que me está gustando mucho, lo tengo muy reciente, os pido perdón. Mirad, por acabar ya con el tema, 2 ideas muy breves que creo que son muy importantes, ¿vale? Y ya prometo acabar antes de que me fusilen aquí directamente. De momento, todo puede llegar. Si me paso. Bueno, pues mira, 2 ideas muy básicas. Hoy en día, ¿cómo podemos seguir viendo que esta idea tan democrática de poder constituyente y de lo que es una constitución sigue existiendo en los estados de la Unión, que conforman la Unión en Estados Unidos? Salvo un pequeñito estado, muy pequeñto, que es el estado de Delaware, que es un estado que está situado en la costa este y que seguramente os suene porque es famoso a nivel mundial por el bajo nivel del impuesto de sociedades que hay, pero bueno, salvo ese pequeño detallito, el resto de los 49 estados que conforman la Unión en Estados Unidos requieren, para cualquier cambio constitucional, aunque sea cambiar una coma de la Constitución, requieren siempre un referéndum de aquiescencia de los ciudadanos del Estado en concreto de que se trate. Eso ya os da una idea muy clara de hasta qué punto se sigue respetando la idea de Constitución y la idea de Constitución como un reflejo de la voluntad popular en los estados de Estados Unidos. Tenemos también muchos de los mecanismos que ha dicho el profesor Viciano que existen en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, los tenemos en diversos estados de Estados Unidos. La iniciativa de enmienda constitucional, la iniciativa de cambio constitucional, la necesidad de que siempre haya un referéndum, como decía antes. Además, mecanismos súper interesantes y divertidos
establecidos como que en algunos estados tienen referéndums automáticos cada 10, 16 o 20 años, preguntando a la gente de forma automática si quiere iniciar un proceso constituyente. Si os interesa el tema, el profesor Viciano y yo tenemos 2 artículos publicados al respecto, donde esto lo detallamos muy claramente, todo ese tipo de cuestiones. Y segunda cuestión, ¿por qué en la práctica, y con esto ya sí acabo, es la última idea que quiero decir, por qué en la práctica además creemos que es tan importante que se produzca, que los ciudadanos tengamos la capacidad siempre de controlar nuestro texto constitucional, de controlar lo que está en el mismo, incluso de proponer modificaciones nosotros directamente al mismo? Y aquí me remito a uno de mis héroes revolucionarios, que es Thomas Jefferson, cuando Thomas Jefferson decía que cada generación tiene que tener su propia constitución. Y esto lo decía sobre todo también pensando en el gran poder que él ya veía que iba a tener el Tribunal Supremo de Estados Unidos a la hora de mutar. Sabéis que una mutación constitucional consiste en que sin que se cambie el texto de la Constitución, sí que cambia su sentido, pues el gran poder que podían tener, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de España, pero cualquier órgano de interpretación y control de constitucionalidad, el gran poder que podían tener ahora de mutar el texto constitucional. Y decía Thomas Jefferson, es muy importante que los ciudadanos podamos ir cambiando nuestra Constitución siempre para no dejarle a los tribunales un poder tan importante y tan grande en sus manos. Aquí, si os interesa, también tenéis un debate que creo que es fascinante entre lo que ellos llaman el originalismo y la living constitution, que yo creo que ese puzzle aparentemente irresoluble se resuelve ¿cómo? Pues como hacen como se propone desde el nuevo constitucionalismo latinoamericano y se hace a nivel estatal en Estados Unidos, que es permitiéndole a los ciudadanos que de verdad nosotros podamos ser quienes controlemos al 100% qué es lo que está en nuestro texto constitucional y que podamos plantear cuando lo consideremos reformas al mismo. Y ahora, pidiendo perdón, y así que termino, muchas gracias. Quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión. Gracias. Bueno, me consta que vamos mal de tiempo, sobre todo porque el 90% del público asistente creo que tienen clase ahora. Y por lo tanto voy a presentar a la última de las ponentes, la última intervención, que va a ser... se puede ver, ¿no? Ya. Que va a ser virtual, no creo que está en México, ¿no? Está desde México, y sí le voy a pedir que si puede, pues simplemente por... bueno, o si no, que este rato que deba estar, pero sabiendo que el público, pues a lo mejor va a irse... Vamos a probar el audio, te doy paso, Guadalupe, enciende el audio y a ver si se escucha. La verdad estoy muy contenta y honrada de compartir este momento con todos ustedes. Y bueno, pues antes de comenzar con el desarrollo de mi ponencia, quisiera comentar que esta se sustenta en una investigación que he realizado recientemente acerca del derecho de acceso a la información y el derecho a la participación ciudadana en Latinoamérica desde el esquema de gobierno abierto. Y pues bueno, que en esta ocasión, dada la temática del Congreso y el tiempo disponible, pues me limitaré a hablar de manera sintética únicamente acerca del derecho a la participación ciudadana. No obstante, pues si alguien estuviese interesado en conocer la versión completa de la investigación, con todo gusto pues podría facilitarla. Y bueno, ya sin mayor preámbulo, pues el título de mi ponencia es Los derechos del gobierno abierto en perspectiva comparada, la experiencia latinoamericana. Y un primer punto que me gustaría abordar es que el concepto de gobierno abierto. Si bien el término gobierno abierto encuentra sus primeras conceptualizaciones en el ámbito académico en el año de 1987, su desarrollo cobró un auge significativo en el año 2010, algunos meses después de la publicación del Memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto emitido por el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama. Como consecuencia, actualmente existe un número importante de conceptos, en su gran mayoría descriptivos, alusivos al gobierno abierto, por virtud de los cuales se le ha llegado a considerar como filosofía, doctrina política, plataforma tecnológica, política pública, modelo de relación, administración pública inclusiva, evolución del sistema democrático, entre muchos otros. El peligro de esta multiplicidad de consideraciones es que puede parecer que el gobierno abierto pues lo es todo y terminar por no significar nada.
A pesar de ello, pues es posible sostener la existencia de un acuerdo generalizado en caracterizar al gobierno abierto con la disponibilidad de la información de interés público y la inclusión de la ciudadanía en los procesos de gobierno más allá de las cuestiones meramente electorales, a través de lo que puede considerarse, con base en la literatura en general que hay sobre el rubro, sus tres elementos esenciales: transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Pero si ahora lo abordamos desde el aspecto de los derechos, bueno, una pregunta que habría que hacernos es: ¿qué ha sucedido con el gobierno abierto desde la perspectiva de los derechos humanos? Para responder esta pregunta, pues es necesario trasladar la connotación del gobierno abierto al derecho internacional de los derechos humanos. Esto resulta muy importante toda vez que es precisamente el derecho, tanto nacional como internacional, el que fija el contenido y modalidad de toda acción pública respetuosa de los derechos humanos. Y bueno, en este sentido, al estar ordenada la teleología y operatividad del gobierno abierto hacia la disposición y acceso a la información, también el control, responsabilización y participación de las personas en el desempeño de las actividades de la administración pública, pues su estudio se debe llegar a los derechos de acceso a la información y el de participación directa en los asuntos públicos. Estos derechos conforman un binomio indisoluble, puesto que para participar en la vida pública es necesario que las personas dispongan de un mínimo de información que les brinde la posibilidad de actuar en consecuencia. Como corolario, es pertinente analizar el marco normativo de los derechos de acceso a la información pública y participación ciudadana en los asuntos públicos, toda vez que se encuentran interrelacionados como insumo y mecanismo que el Estado democrático ofrece y que el esquema de gobierno abierto impulsa. Y bueno, hablando un poco de la metodología que seguí para hacer esta pequeña investigación, pues un primer punto es que para determinar la incidencia de los derechos humanos en el gobierno abierto, opté por delimitar la muestra objeto de estudio a los países integrantes del sistema jurídico continental al permitir una mayor facilidad de contraste de sus ordenamientos jurídicos, dado su antecedente común en el derecho romano, germano y canónico. Una vez realizada esta primera selección de países, se optó por acotar la muestra, decidiéndose estudiar solamente aquellos pertenecientes a Latinoamérica. Esto al contar con un contexto jurídico y político social similar que facilita la homologación de los resultados de la investigación. En este sentido, el bloque de la muestra está conformado por 20 países, entre ellos están Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Ahora bien, el análisis de la muestra se efectuó en dos fases. La primera mediante el confronto de la normativa internacional, constitucional y legal en términos generales. La segunda, mediante el estudio de las diferencias y semejanzas existentes conforme a los insumos de esta etapa precedente de los países que de forma explícita han adoptado una política pública de gobierno abierto respecto de los que no, a fin de determinar el mayor o menor dinamismo jurídico para la protección de los denominados derechos del gobierno abierto. Ahora bien, para estos efectos, dada la eventual irrupción del paradigma de gobierno abierto, se decidió catalogar como países que reputan una política en el rubro aquellos que observan pisos mínimos relacionados con la descripción normativa de gobierno abierto. Como resultado, opté por realizar esta última confronta con los países signatarios de la Alianza para el Gobierno Abierto, constituyendo este segmento de la muestra Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Los indicadores conforme a los cuales realicé la comparación pues atienden a la posición jerárquica, grado de desarrollo normativo y garantía del derecho a la participación en la administración pública estatal. En la categoría de jerarquía normativa encontramos los indicadores de ratificación de instrumentos internacionales y regionales, el indicador de inserción en la ley fundamental o constitución y el indicador de la existencia de legislación secundaria o reglamentaria. En la categoría de desarrollo encontramos los indicadores de determinación como sujetos obligados a promover la participación ciudadana en sus actividades, aquellos que realizan funciones públicas o ejercen recursos públicos,
Y entre la gama de mecanismos de participación desarrollados, pues se prevé que las entidades públicas, entre otras cuestiones, conozcan las opiniones y propuestas de la población, el otorgamiento de carácter vinculante a las opiniones y propuestas de la población, el desarrollo de asociaciones con organizaciones de la sociedad civil para realizar total o parcialmente determinada actividad estratégica, la previsión de la posibilidad de delegar total o parcialmente alguna actividad estratégica. Asimismo, tenemos el indicador de la promoción de la cultura de la participación ciudadana, el indicador del planteamiento de la accesibilidad al derecho mediante disposiciones alusivas a actividades de apoyo y medidas de ajuste para personas pertenecientes a grupos en situaciones de vulnerabilidad. En la categoría de garantía tenemos los indicadores de existencia de un órgano garante autónomo o independiente en la estructura de la administración pública estatal, el indicador de recurso de impugnación de las resoluciones otorgadas por los sujetos obligados y el indicador relacionado con el catálogo de las sanciones por incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la participación ciudadana en la administración pública. Muy brevemente, las principales conclusiones del estudio apuntan que la totalidad de los países de Latinoamérica, salvo Chile, El Salvador, Guatemala, Haití y Panamá, otorgan un rango constitucional al derecho a la participación ciudadana en asuntos públicos. No obstante, los matices de este reconocimiento son muy amplios. Por ejemplo, si bien la Constitución de Nicaragua lo prevé, lo hace de manera genérica sin especificar sus características y menos aún los diversos mecanismos mediante los cuales ha de verificarse. No obstante esto, como rasgo común del constitucionalismo latinoamericano respecto al derecho a la participación ciudadana, cabe destacar la precisión del derecho a la iniciativa a presentar leyes, pues está previsto en Argentina, Colombia, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, así como también el derecho a presentar o promover un referéndum, pues está previsto en Colombia, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Ahora bien, entre sus particularidades, pues encontramos mecanismos como la consulta popular, prevista en Colombia, México y Venezuela, la revocación de mandato, prevista en Colombia, Perú y Venezuela, la fiscalización de actos de autoridad, prevista en Bolivia y Perú, el cabildo abierto popular, previsto en Colombia, Ecuador y Venezuela, el plebiscito, previsto en Colombia y Honduras, la Asamblea de Ciudadanos, prevista en Ecuador y Venezuela, la acción popular, prevista en Brasil, y las audiencias públicas, veedurías, consejos consultivos y observatorios que propone Ecuador. Asimismo, como un rasgo sui generis es necesario subrayar la previsión de la punibilidad de todo acto que prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida pública, previsto en la Constitución de Honduras en su artículo 45. Otra conclusión es que, en términos generales, la totalidad de los países de América Latina, salvo Chile, El Salvador, Haití, Panamá y República Dominicana, tienen una legislación que especifica uno o varios mecanismos de participación ciudadana. No obstante, cabe destacar como legislaciones sui generis al contemplar mecanismos de participación de tipo único respecto del resto de legislaciones analizadas, la de Brasil, que desarrolla la acción popular para anular actos lesivos al interés público, y la de Uruguay, que prevé el derecho de iniciativa ante el gobierno departamental en los asuntos de su competencia, incluida la iniciativa para constituirse en municipio. Ahora bien, como un rasgo general de la totalidad de las legislaciones, se reconoce de manera implícita la obligación del poder público de propiciar un desarrollo participativo. No obstante, la determinación explícita como sujetos obligados a promover la participación ciudadana en sus actividades, aquellos que realizan funciones públicas o ejercen recursos públicos, pues es establecida solo por las legislaciones de Bolivia y Ecuador. Respecto al planteamiento de actividades de apoyo y medidas que faciliten la accesibilidad del derecho a la participación ciudadana, se cuenta la previsión de la capacitación a titulares de entidades públicas en Bolivia y Ecuador, el establecimiento del derecho a no ser discriminado en Bolivia, Nicaragua y Panamá, el diseño de mecanismos de formación ciudadana y difusión de derechos en Ecuador y Panamá, la difusión de información para la participación ciudadana oportuna y veraz en Nicaragua, y la creación de organismos garantes de derecho a la participación ciudadana, la promoción de la cultura de la participación ciudadana en Bolivia, Cuba, Nicaragua, y la formación de las redes de educación popular mediante talleres y cursos en idiomas ancestrales de uso oficial en Ecuador. Ahora bien,
Entre los diversos mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación analizada se encuentra la iniciativa legislativa en Argentina, Colombia y Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, el referéndum en Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, la revocatoria de mandato en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el plebiscito en Colombia, Honduras, Panamá, la consulta popular en Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá, y el cabildo abierto en Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá, los consejos o comités populares en Cuba, Ecuador y Panamá, el presupuesto participativo en Ecuador y Panamá y las audiencias públicas también en Ecuador y Panamá. Asimismo, Ecuador prevé la silla vacía, las veedurías, observatorios, consejos consultivos y la consulta previa, libre e informada. Y Panamá, pues la Asamblea Ciudadana, la Auditoría Social y la demanda de rendición de cuentas. En cuanto a los efectos del ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, pues tenemos que en términos generales permite ellas a conocer las opiniones y o propuestas de la población. No obstante, solamente la legislación de Bolivia y Colombia disponen el otorgamiento de carácter vinculante a las opiniones y propuestas de la población, mientras que la de Ecuador dispone la cogestión de proyectos sociales. Como conclusiones, es factible apuntar que los países que componen la muestra, pues el 90% ha ratificado los instrumentos internacionales que sustentan el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos. Del 10% restante, el 5% pertenece a la Alianza para el Gobierno Abierto. También cabe destacar que, aún con diversos matices, el 75% otorga un rango constitucional al derecho a la participación ciudadana en asuntos públicos. De estas constituciones, el 53% prevé el derecho de iniciativa a presentar leyes, el 60% el referéndum, el 20% la consulta popular, la revocación de mandato, el cabildo abierto popular, el 13% la fiscalización de actos de autoridad, el plebiscito, la asamblea de ciudadanos, y el 6% la acción popular, las audiencias públicas, veedurías, consejos consultivos y observatorios. El 80% de la muestra cuenta con una legislación que especifica uno o varios mecanismos de participación ciudadana, mientras que del 20% restante, el 15% forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. No obstante, la determinación explícita como sujetos obligados a promover la participación ciudadana en sus actividades, aquellos que realizan funciones públicas o ejercen recursos públicos, es establecida solo por el 12% de las legislaciones, mientras que el 37% dispone de actividades de apoyo y medidas que facilitan la accesibilidad del derecho a la participación ciudadana. Ahora bien, entre los diversos mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación analizada, el 56% prevé la iniciativa legislativa, el 43% el referéndum, el 25% la revocatoria de mandato, el 18% el plebiscito y los consejos o comités populares, el 25% la consulta popular y el cabildo abierto, el 12% el presupuesto participativo y las audiencias públicas, mientras que el 6% la silla vacía, veedurías, observatorios, consejos consultivos, consulta previa libre e informada, asamblea ciudadana, auditoría social o demanda de rendición de cuentas. En cuanto a los efectos del ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana antes mencionados, pues solamente el 12% otorga el carácter vinculante a las opiniones y propuestas de la población. Con base en todo lo expuesto, pues es factible concluir que si bien existe un desarrollo latente en cuanto al derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos, es patente también que aún resta una labor importante en cuanto a la ampliación de estos derechos, así como de su acceso a la población en general, para entonces sí estar en las sendas de un gobierno inclusivo y por tanto realmente abierto. Agradezco mucho su tiempo y su atención. Esta sería mi participación y quedo pues a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe, sobre todo también por ajustarte al tiempo. Y no sé si hay alguna pregunta entre los asistentes. Ha cambiado. Se han cambiado, bueno, ha habido 2 o 3 que sí han permanecido. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pues empezamos ya con el siguiente panel. Y nada, agradecer a todos los ponentes, a Diego, a Roberto, a Guadalupe, sus intervenciones y perdonar la premura que no hayamos podido tener el debate. Pues nada.